Ok, buen día. Bienvenidos y bienvenidas amigos al Rincón del Profe Jeff. Hoy tenemos otro episodio de nuestro podcast que explora diferentes partes de la cultura de Latinoamérica. Y hoy tenemos con nosotros unas visitas muy importantes que voy a pedir que se presenten. Mis amigas Iris y Mireya. Iris, ¿quieres presentarte primero? Bueno, De dónde eres? eh, ¿Qué haces aquí o qué haces de dónde eres, etcétera? ok. Bueno, mi nombre es Iris Letona, soy del Salvador, pero estoy erradicada en Costa Rica desde hace más o menos 10 años. Fui allá para estudiar y eso me hace filóloga española, pero además de eso soy narrador oral, igual desde hace 8 años. Y pues en este momento ejerzo la filología, la narración y un poco como el performance en general. Em, Creo que me inclino más hacia el lado de la literatura y del arte en cuestiones de la narración. Y sí, eso soy. Ok, perfecto. Mireia. Bueno, yo me llamo Mireya Espinosa. Yo, al igual que Iris, también migré de mi país a Costa Rica. Yo soy de Ecuador. También estudié filología española. De hecho, fuimos compañeras en la escuela de filología. Además de filóloga española, también soy narradora oral o conocida como cuentacuentos en algunos otros contextos. También hago mediación de lectura o Ok, fomento de la lectura, principalmente para población infantil, pero en general trabajo con casi que todos los públicos de diferentes rangos etarios. También hago gestión cultural. Ujú, sí. excelente. Entonces las dos llegaron a Costa Rica para estudiar. Ujú. Ok, ¿y por qué a Costa Rica? En mi caso, creo que existía la posibilidad de estudiar literatura y letras en El Salvador, pero no me parecía que se dirigía hacia donde yo quería dirigir mi carrera. Y después de estudiar los planes de estudio, consideré que era un poco más enfocado en lo que yo quería, el de Costa Rica, entonces decidí hacer lo posible por irme a estudiar allá. Un poco sí por falta de currículum de mi país, Ok, sinceramente, porque no Mm. había una universidad en la que yo sintiera que pudiera estudiar la carrera de manera sumamente profesional, ¿verdad? Entonces, excelente. Ujú. Yo, veamos, a mí me gusta mucho la educación, digamos, creo que son procesos importantes, Ujú. pero cuando yo salí del colegio yo no tenía como mucha idea de qué era lo que se supone que tenía que estudiar. Entonces había como muchas voces que me decían qué era lo que tenía que estudiar. Y dentro de todo, lo único que yo realmente disfrutaba en ese momento, cuando tenía 17 años y tenía que dar el paso hacia la universidad, lo único que yo disfrutaba era leer. Y ni siquiera como leer grandes tomos de que me explicaran cosas, sino como leer sobre cosas que no existen, o sea, Mm, como ficción. ya, Entonces yo dije, si esto es lo único para lo cual yo tengo energía en este momento, para lo único para lo cual yo tengo cabeza, o sea, yo me quiero dedicar a eso. Si tengo que tener otro proceso educativo de 4 años, yo voy a buscar algo que tenga que ver con eso, ¿no? Y y que entonces, disfrutes, ¿no? ajá, y que ujú, disfrute. Y entonces comencé a buscar diferentes opciones. En Ecuador en ese momento estábamos pasando por una reestructuración de las universidades. Mm, Era como muy complejo enterarse de qué ofrecían las universidades, más que todas las públicas, y cómo ingresar a una universidad pública. Entonces yo me acuerdo que pasé por el proceso para ingresar a las universidades públicas 2 veces, o sea, di el examen como 2 veces y aún así no lograba entrar porque el sistema te mandaba, te seleccionaba las carreras. mm. Te decía como que, ok, según lo que Tu respondiste actitud bien, es tu hacia... actitud, exacto. Entonces a Ujú. mí me salían cosas como periodismo, a como a 7 horas de donde yo vivía. Yo decía, ok, pero es que ¿Cómo? Claro. a mí el periodismo no me atrae, o sea, yo no quiero ir a cubrir una nota roja, a mí lo que me interesa es leer cosas que no existen. Y entonces ya no quise hacer el examen una tercera vez y justo un tío mío que vivía en ese entonces en Costa Rica me dijo, ¿por qué no buscas en Costa Rica? Me han dicho que la universidad es muy buena. Entonces me metí y comencé a ver y vi que había filología. Y en ese entonces yo no entendía qué era la filología porque es una palabra nueva, Ya. nueva para mí. Me metí a Muy investigar más. académica más que nada, ¿no? Exacto. sí, Me, para mí también fue nueva, de hecho. Exacto, si Sí. hubiera dicho como literatura, yo digo, ah, sí, Claro. claro. Y entonces ya vi el plan de estudios y dije como, ah, claro, 4 literaturas centroamericanas, excelente. 4 literaturas españolas, excelente. Ujú. Voy a leer todo el tiempo, eso es lo que yo quiero. Excelente. Muy bien. Entonces mencionaron las dos. ¿Qué
que les gusta el arte de cuentacuentos o narración Oral. oral. Ujú. En inglés sería como storytelling, ¿verdad? Entonces vamos en este episodio van a escuchar las tres palabras, ¿no? Como parte de lo que comentamos. Entonces al escucharlo van a saber que es la misma cosa, ¿no? Así que las dos hablaron de emigrar a otro país para seguir con los estudios. Entonces un tema importante que tratan es la migración, supongo, ¿verdad? Ujú. ¿Y por qué es un tema tan importante para ustedes como parte de ese arte que están practicando? Y no Bueno, hay pues, orden. ok. Ah, ¿Verdad? ok, ok. Yo creo que en mi caso, como que representa un poco el movimiento, la historia. O sea, la historia siempre se mueve, ¿verdad? Y estamos contando acciones y el movimiento físico que tanto Mireia y yo tuvimos trajo consigo movimiento de ideas, de emociones, Mm, de pensamientos. Y justamente en ese momento en el que había tanto moviéndose dentro de mí, de la cultura, el choque cultural de un nuevo espacio, llegó a mí em, la narración y yo creo que conecté justamente desde ese sitio de, ok, esta disciplina, este arte me está permitiendo poner en palabras el movimiento que yo estoy pasando. Y entonces se relacionó mucho porque si yo no hubiera migrado, no hubiera conocido la mm, narración oral, el storytelling. Y fue como, en algunos momentos yo pienso, era como algo destinado, era para mí, claro, si me pongo así muy fantasiosa, ¿verdad? Muy cuentacuentos, pero en realidad creo que como migrante es necesario que contemos nuestras historias también y, y que compartamos y sepamos también escuchar las historias de otras personas que se mueven por el mundo, incluso si se están moviendo nada más al trabajo. Hablo del movimiento como quizás una alegoría a, a la historia, a esa acción y sí, a todo lo que puede pasar dentro de esa acción, porque los cuentos son infinitos en realidad. ujú. Uno puede contar historias de muchas cosas ficción que termina teniendo ciertos rasgos reales, ¿verdad? Y hay un disfraz ahí también. Em, pero creo que sí se relaciona con el movimiento para mí. Excelente. Ujú, ujú. Mencionaste algo interesante, porque muchas veces cuando pensamos en la inmigración, mm, y lo mencionaste que es un movimiento físico, pero también mencionaste que es movimiento de ideas. Claro, sí. Así que Ujú. me gustó esa parte. A ver, Ujú. mire. Pues yo creo que para mí, como antes de ir al público, para mí tiene que ver con un proceso interno que cada persona migrante hace consigo mismo. O sea, Mm, porque no es un proceso fácil migrar, o sea, como la reunión de todos los papeles o incluso ajustar la logística, cambiar tu estilo de vida, todo eso es un proceso que sucede de un momento a otro, pero tarda muchos años en años, ¿verdad? en que Para uno lo eso. termine de procesar adentro, ¿verdad? Y pueden pasar 20 años que uno cree que ya lo tiene listo y no, de repente una cosita es como que la dispara. Entonces yo creo que mi enfoque o porque yo le doy tanta importancia a este tema de la migración es porque es un tema que primero me atraviesa, ¿no? Entonces cada cosa personal es un acto político para uno mismo y para las personas que le rodean. Entonces, desde allí yo creo que también es eso, como que a través del cuento nos estamos sanando, ¿verdad? Estamos sanando esta historia migrante que cada uno de nosotros somos y la posibilidad de hablar de eso también lo sitúa en un espacio, en un contexto, porque no es algo de lo que se habla, o sea, sí se habla, pero se habla en las noticias, ¿verdad? Y entonces se habla en las noticias con ciertos imaginarios o a través de ellos. Entonces, cuando nosotros narramos cuentos, tenemos la oportunidad de ser un texto más, digamos un texto oral en este caso, un texto más que se teja alrededor de la migración, pero que no es ese, no lleva ese mensaje que tal vez sí llevan las noticias o tal vez sí llevan como ciertos discursos, ¿no? Entonces nosotras creemos que el cuento es una posibilidad para mostrar otras historias, enfocar en otra cosa alrededor de las historias de migración o el trabajo con población migrante también. A mí me pasó también como relacionado a eso que es también una toma de mi voz. Mm,
porque el hecho de que existimos en una historia, ¿verdad? Mundial. Y dentro de esa historia mundial hay pequeñas historias. Cada persona Sí, tiene su exacto, propia, todos sí. tenemos nuestra historia, pero entonces, y lo hablábamos hoy en un taller que tuvimos, es tomar la historia y yo contar también mi historia, no solo dejar que otros la cuenten. Y a mí me pasó narrando que pude encontrar de alguna manera quién era yo, porque estaba intentando de alguna manera traerlo, ¿verdad?, afuera. Y, y en el encuentro de esa voz yo siento que hay algo sumamente poderoso. Seamos narradores de un tipo o simplemente narradores en casa con mi hijo, mi mamá, en la conversación en la cocina, estamos igual narrando, Ujú. pero entonces ya tomar esa voz y llevarla a escena, sucede esto que menciona Mireia, hay una sanación interior y también estamos compartiendo con otros. Y nosotras decimos mucho, si nosotras no vemos el cuento y no lo sentimos, el que lo ve y nos escucha no lo va a sentir y no lo va a percibir, porque no lo estamos activando nosotros, como cuando leemos. La lectura en muchas ocasiones es personal porque yo estoy activando las palabras con lo que yo tengo para activarlas. Pasa lo mismo con el cuento. Yo activo el cuento, que quizás Mireia cuenta un cuento y contamos el mismo. Uy, el de Mireia va a ser sumamente diferente que el mío, Ujú. pero ambos son válidos y es la voz de ambas ahí. Y Muy eso es bien. muy bonito. Pensando en eso, y mencionaron que hace años que ya van practicando, es arte, ¿no? En mi opinión, de cuentos. Sí, Ujú. nosotras lo Sí, Sí, pensamos. sí, sí. sí. Para algunas personas es polémico, pero yo Oh, sí creo sí. que es Ujú. arte. Bueno, tal vez Ujú. un poco de las dos, pero yo la veo más como un arte porque no todos pueden contar historias. Yo puedo dar información y relatar fechas y datos, pero contar cuentos no necesariamente nace de uno, ¿no? Entonces, quisiera que compartieran la primera vez que practicaron esa arte a nivel público. ¿Cuál Ujú. fue y por qué escogieron el cuento que contaron? Ujú, O- Bueno, pues, digamos, ya me han hecho anteriores veces este tipo de preguntas. Ujú. Yo creo que siempre tengo como dos momentos muy importantes, ¿no? Entonces, uno es que a mí desde chiquita siempre me exponían, ¿no? Mm. Entonces, o sea, como ves, pues, me creaban oportunidades para que yo estuviera Estudiar enfrente de al frente gente, de de gente, ¿no? público. Entonces, Ya. yo me acuerdo que en la casa de mi bisabuela, que era una casa muy vieja, no sé, se reunían los familiares en alguna actividad de domingo, que son muy típicas las actividades de ¿Cuántos años domingo. tenías? Por ahí estaba empezando la escuelita, o Ah, ok, sea, seis, sí, pequeñita, máximo siete pequeñita. años. Entonces, como que si había alguna actividad de la escuela, o sea, si hubo una actividad de la escuela y de allí yo me tuve que aprender algún cuento o algún poema, llegaba el fin de semana y tal vez el domingo, mi abuela le decía a mi bisabuela, ay, entonces mire ellas, anda, recita tal cosa, cuéntales tal cosa. ujú. Entonces, como que me ponían siempre en el centro de alrededor de mucha gente. Y digamos, ese es como mi momento más viejo que yo recuerdo de contar algo alrededor de mucha gente. ¿Y qué era lo que contabas? ¿O Alguna cosa de la escuelita, algo ajá, memorizado? algo Ok. memorizado. Pero digamos, ese recuerdo para mí es muy importante porque siento que también marca para mí el hecho de empezar a perder el miedo de estar enfrente de gente. También lo asocio con que merezco ser escuchada, o sea, como que el hecho de ponerte al frente de alguna forma te dice, el resto de personas creen que tú mereces ser escuchada, por eso te estamos abriendo este espacio para que vos digas algo. Aunque tengas 5 o 7 años, tu voz es importante. Ajá, y entonces, Qué bueno. ajá, digamos, eso para mí es muy lindo, a pesar de que no me acuerdo exactamente qué era lo que estaba No, sí, contando. pero recuerdas la situación, ¿no? Que Ajá. es muchas veces lo importante. Y muestra que desde jovencita ya estabas dispuesta Ujú. al arte. Ajá, Ujú. aparte que mi abuela, no mi bisabuela, mi abuela es cantante. Ah, ok. Ajá, ajá, no de formación, pero sí muy empírica. Entonces como que siento que ella siempre me impulsaba hacia ahí como a perder el temor al público, a tener algún tipo de expresión Entonces tienes esa artística. conexión familiar. Sí, 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 mucho. Para mí eso es muy importante. Ya, muy Ujú. bien. En mi caso, pues de pequeña estuve relacionada con el arte de alguna manera, pero digamos que el performance o la exposición a gente no era algo que yo disfrutara Mm, personalmente.
Siempre me he considerado alguien introvertido y bien, lo disfruto, mi espacio y ese como mundo interior, pero llegando a Costa Rica me pasó que yo siempre he soñado con escribir. Mm, Inicialmente eso fue por lo que yo estudié filología, porque yo escribía, bueno, escribo, y quería ser escritora. Pero me topé con este grupo de narración en la universidad y yo llegué pensando que era escritura. Y cuando yo llego está todo el mundo haciendo un loco ahí, saltando, moviéndose y me quedé así como, ¿qué está sucediendo? Entonces no era parte de una clase, era un grupo Un nomás ahí. grupo artístico, Ok, Sí, sí. lo de la universidad. Ajá, el grupo perfecto. artístico de la Universidad de Narración Oral, que la UCR tiene ese grupo. Entonces, bueno, yo dije, me voy a quedar, voy a vivir la experiencia. Yo llevaba un cuento memorizado así para por si me pedían decir algo y me quedé en el grupo y un día me invitaron a ir a una de las presentaciones de nada más de espectadora, como parte del grupo, el staff, por si algo pasa. Y llegué y me hicieron contar Oh, un wow. cuento en el Archivo Nacional de Costa Rica frente a un montón de niños. Mm, Y yo me había aprendido un cuento de Eduardo Galeano, recuerdo, que hablaba sobre el amor. es autor Galeano es uruguayo, Uruguayo. sí, creo que uruguayo. sí, Uruguay. Em, Él es un narrador, o Ujú. sea, y tiene muchos, entonces tenía un microcuento sobre el amor y entonces yo lo empecé a contar desde mi memoria, ¿verdad? De lo que había leído así y me quedé sin idea de qué iba en el cuento, enfrente de todo el mundo. Esa fue mi primera vez narrando y yo me quedé ahí congelada porque no recordaba qué iba exactamente, ¿verdad? Y, y bueno, la exposición hacia el público fue muy interesante, pero lo que yo siento que me llevé era como la posibilidad de ser escuchada, a pesar de que fue un poco como caótico. Yo veía a todos en mi momento de congelada ahí, escuchando, atentos, para ver cómo sale de ese estado ella, Ujú. ¿verdad? Y, y a partir de ahí empecé como ya a narrar en otras situaciones y siento que poco a poco fui como encontrando ese espacio en el escenario en donde me sintiera cómoda y donde yo pudiera ejercer la narración no Mm, de la memoria tal cual como lo hice la primera vez, punto por punto, sino de una memoria personal de cómo yo había entendido la historia y qué era lo de esa historia que me parecía mágico. Y ya cuando encontré esa manera un poco más desapegada tal vez de esta historia es así porque tiene que ser así, todo cambió. Pero sí, mi primera experiencia fue un poco extraña y como, ah, ¿qué está sucediendo acá? ¿y cuántos años tenías? Eso fue como a los 20 Oh, creo yo, sí, entonces como en un poco más. 2016, ¿cuántos? Diciendo mi edad acá, pero No, no como vamos a contar. 19 creo que tenía. No vamos a entrar en las edades. Sí, de hecho, no sé si a otras personas les pasa, pero yo, a pesar de que, claro, tenemos los juglares y todo esto, yo nunca había visto un narrador Mm, o una narradora en escena. solo Nunca. con ese grupo Sí, sí, apenas. sí, y en esa experiencia yo como que se abrió una posibilidad para mí de una manera de contar también lo que yo escribía, porque es un poco también eso. Sí, Ajá, entonces, sí, me abrió una puerta a un mundo infinito que me trae hoy acá. Ujú. interesante. Dos raíces diferentes, pero aquí estamos en el mismo lugar. Excelente. Am, bueno, hemos comentado que las dos llegaron a Costa Rica a estudiar, pero ¿cómo se conectan sus historias con sus propias raíces en Ecuador y El Salvador? ¿Sus historias a qué se refieren? Los cuentos que cuentan Ah, ustedes. ok, ajá, con nuestras raíces, Yeah. nuestros países de origen. Ujú. Y para que sepan, yo no les di las preguntas de antes Por porque eso estamos. A ver. les estamos haciendo pensar, pero está bien si Ajá, quieren tomar un minuto para pensarlo. un minuto con un montón. Bueno, yo en algunas ocasiones me conecto de manera directa Ok, contando cuentos que son de mi país. ok. Así, de una, ¿verdad? Lo más sencillo. Esto habla de mis costumbres, de comidas, em, o de alguna temática se relacione con las tradiciones de mi país.
pero creo que también está ese Bueno, otro, nuestras raíces, ¿no? sí, sí, Ujú, ujú. y luego está esa otra parte de disfrutar las creaciones de autores también, que esa es Ujú. otra posibilidad, pienso yo, como que no habla de mis tradiciones, de mis raíces, pero se relaciona con mi país, ¿verdad? Y Ujú. luego creo que, y lo hablábamos hoy con Mireia, vamos, yo siento que las personas vamos como adquiriendo experiencias y también aprendizajes de todo lo que nos rodea. Y nuestra familia y nuestros amigos son como una de las fuentes primarias para que nosotros seamos quienes somos. Mm, Por eso importa Mm, tanto el contexto, sí, siento yo, en una persona. Entonces, bueno, mencionaste lo cultural, ¿no? Es ujú, parte de ti. ujú. sí, sí, entonces esto de poder contar también cosas que me cuenta mi tía Mm, o poder contar cosas que hablé con una amiga o incluso historias que no son de mis raíces, pero me las contó una amiga de otro lugar y esa historia me pareció que se conectaba porque estamos conectados. Entonces, el contarla me lleva a esa conexión con estas personas, con las comidas y también con mis experiencias y igual el movimiento, ¿verdad? Todos esos lugares que he transitado salen porque yo lo estoy haciendo de manera muy sincera, el claro. contarte esta historia. ¿No? Tal vez no te va a cambiar la vida, pero ojalá puedas imaginar conmigo y nos vayamos un ratito de viaje en nuestra imaginación, porque yo siento que a veces los seres humanos nos olvidamos de lo poderoso que es que nosotros imaginemos cosas. Podemos vivir incluso en un mundo, a veces a mí me pasa que estoy en mi mente más que afuera y eso tampoco es positivo, pero dentro de nosotros hay un mundo que tiene unas posibilidades tal vez ilimitadas. Ya, solo Ujú, hay que sacarlo. Y Ujú. lo que estaba pensando cuando mencionaste este punto era de que al estar contando algo de tu vida, va a despertar una memoria en alguien que te esté escuchando. Y bueno, he tenido algo similar, pero hasta cierto punto y luego se cambió, se desvió a otra parte. Entonces, estimulas también historias en otras personas. sí, como que despierten también las historias dentro de ellos porque están Ujú, ahí. ya, Sí. solo hay que sacar. Ujú, ujú. Ujú. Bueno, yo creo que yo me he hecho varias veces esa pregunta, como que tiene que ver lo que cuento Ujú, con mis raíces. Y a mí me pasa, ahorita ya lo tengo un poco más resuelto, pero ok. a mí antes me pasaba que cuando yo me preguntaba como, ok, ¿qué cuentos se cuentan en Ecuador o cuáles son Mm, las leyendas de Ecuador? Como que inmediatamente yo iba hacia las leyendas de la sierra, digamos, claro. hacia todo lo que tiene que ver con la cultura andina, que Ujú, es muy fuerte. Em, digamos, y que tal vez las personas cuando les decís Ecuador, tal vez se imaginan eso, como lo andino, la cordillera, las llamas, el volcán en la mitad del mundo, porque es como, o sea, al ser lo exótico es como lo fuerte, ¿no? Y pasa con cada país, o sea, uno dice Colombia y tal, dice de Argentina el tango, pero creo que hay otras culturas que existen en los mismos países, o sea, como que no es solamente el tango en Argentina, sino que hay más cosas. Entonces, eso me pasa un poco a mí porque, digamos, yo no soy de la sierra, yo no tengo cultura andina tan fuerte, digamos, yo soy de la costa, mm, ajá, y entonces la costa es una región con una cultura muy diferente diferente. al andino, hablamos muy diferente, nuestras cosmovisiones son muy diferentes, entonces para mí significó esa pregunta, hacer la búsqueda de, bueno, cuáles son las historias que hay en la costa, cuáles son las representaciones que hay en la costa, me encontré que mucho de ello tiene que ver con el mar también, ¿verdad? Con culturas preincaicas, o sea, no Ujú. solo prehispánicas, sino preincaicas, Caicas, sí. ajá, las pequeñas culturas que estuvieron antes de los incas. Entonces por ahí también como que anduve leyendo cositas y tal. Entonces a mí me gusta como mucho eso porque me permitió a mí también darle valor a algo que normalmente no le damos valor ni siquiera dentro del país porque el Claro. país, digamos, también tiene como muy aceptado generalmente de que los Andes es la región donde está la cultura y el resto del país es No como sin tiene- cultura. pero Cuando tenés tres regiones más, o sea, tenés la Amazonía, que seguramente tiene sus historias que contar, las Islas Galápagos, que es la región insular, la costa, que es la región de donde yo vengo. Entonces, creo que ahí como que me fui contestando cosas, revalorizando el lugar de donde vengo,
y eligiendo como que alguna que otra historia que a mí me guste del lugar de donde vengo, ajá, o incluso creando mis propias historias para contar lo que ha pasado alrededor de mí o lo que, no sé, gente de mi familia tiene que contar. Y he descubierto como cosas bien, bien interesantes. Interesante. Am, Pregunta relacionada. Mencionaron las dos que hablan, los cuentos hablan de la cultura. ¿Hasta qué punto incluyen cosas espirituales? Y al decir eso no quiero decir cosas religiosas, sino que cada uno tiene su propia espiritualidad, ¿no? Ujú. Y Ujú. definición. Así que, ¿qué parte de eso y de contar cuentos llega a lo espiritual de cada uno de ustedes? Creo que está relacionado con lo que Mireia estaba diciendo ahora de que yo lleve una historia a otra persona también me invita a una reflexión sobre por qué quiero contar esa historia, qué es lo que me hace sentir esa historia. Nosotras a veces hablamos dentro de la narración de que los cuentos te escogen en realidad. No Mm, escoges los cuentos, sino que uno Ujú. escoge, el cuento llega, hay una lectura, hay una escucha, y hay algo que se enciende, no sé, mire, y así te pasa así como adentro de este cuento tiene algo. ujú, Este cuento tal vez lo podría contar o simplemente este cuento me encantó. Entonces, la selección de cuentos a veces puede ser un poco por necesidad de el trabajo, de, ok, necesitamos un cuento que esté para estas edades, que se incline a cierto tema, pero independientemente de estas características que debe de cumplir el cuento, tiene que haber un proceso muy, muy como interior y personal para elegirlo, contarlo, sentirlo y poder decir, ok, este cuento, incluso si es una adaptación, ya es mío, mm, ya es una versión que refleja todo un proceso, ¿verdad? De leer el cuento, sentirlo, ver qué me gusta, ver qué no me gusta, por qué no me gusta. Y hablamos mucho también de en algún momento en el escenario, nosotras, como lo decía antes, dejamos ver nuestra voz, pero no solamente es como una voz de yo tengo una opinión sobre esto, sino Ujú. es una voz muy, muy pegada a nosotras, pues al corazón, voy a decirlo así. Si estamos hablando como de manera espiritual, sí, como algo que sale porque en el cuento hay cierta magia. Y yo no sé en realidad cómo lo traduciría para, ok, espiritualmente se trata de esto, pero sí hay una conexión también hasta, en mi opinión, como a lo primogenio de los seres humanos. Los seres humanos llevamos años contando esto, o sea, desde que inició la humanidad. pintando, sí. Ujú. Sí, estamos buscando maneras de poner en diálogo también nuestro pensar, nuestras emociones y nuestras creencias también. Y a mí me parece que eso no se necesita ser un narrador famoso o tener un público enorme. Incluso se puede hacer en Solo soledad. al Sí. espejo. Sí, y algo muy importante creo yo también en ese sentido de lo espiritual. Yo he aprendido últimamente que actuamos y somos em, digamos que dependiendo de la historia que nos contamos a nosotros mismos, Mm, del mundo, de la vida. Si yo me estoy contando una historia a mí de que yo soy un tipo de persona, voy a empezar a ver ese tipo de historias. Entonces, ¿qué historia me cuento? A mí primero y cómo la historia que me cuento la puedo compartir con otros. Entonces, creo que ahí hay un Ujú. punto como importante en eso, como qué historia nos estamos contando todos los días. ¿Qué historia me cuento cuando me levanto y abro los ojos? O hoy la historia es que estoy depresiva y no quiero salir de la casa. Hoy la historia es que tengo mucho que hacer, entonces no voy a pensar en mi historia, solo voy a actuar. Pero todos los días yo creo que tomamos la decisión de elegir un punto desde donde ver el mundo. Y eso es lo que ponemos en escena, Mireia y yo, en Ujú. algunas ocasiones. mm, Eso está muy bonito, me hace pensar, eso que decía Iris, como que las historias que nos contamos y que somos, ¿no? El otro día me pasó que, y con esto también quiero contestar la sí, pregunta, sí, no. el otro día me pasó que yo estaba contando un cuento a unos niños y unas niñas
Y entonces les dije como, y entonces se embarcó en la aventura de no sé qué, el personaje, y ya, y seguir con el cuento y tal. Pero como que lo que a mí me llevaba en el cuento era como esta emoción de vivir la aventura que estaba atravesando el personaje. Y ya salí de la escuela y tal, y después me llegó como un mensaje de mi roomie con la que vivía y me dice, mira, pasó tal cosa, no sé qué, me salió un trabajo, me voy a mudar, tarará. Oh, wow. Ajá, y entonces como que mi primer instinto fue como sentir algo en el pecho, pero hubo una voz que dentro de mí resonaba que decía, vamos a vivir esto como una aventura. Y para mí fue así como, ah, claro, es que yo acabo de no solamente pronunciar en el cuento anterior esta frase, sino como esta sensación que tengo, no solamente se queda en el cuento, sino que se extienda a mi vida, digamos, como creer que también esto que me está pasando es una aventura, en vez de enfrascarme de, ay, pobre de mí, no sé qué, qué voy a hacer, en qué tiempo, sino como decir, no, también soy también puede ser que yo sea un personaje que va a vivir una historia, pero nos vamos a meter al chip de que es en modo aventura y a ver qué pasa, no sé qué. Aventura. Ajá. Y entonces con eso lo que te quería decir era como que, bueno, lo espiritual es algo muy grande, Ujú. ¿verdad? Cada quien lo abarca de diferentes formas, pero Puntos de vista. lo que yo creo es eso, como que hay cosas que se intercambian la una a la otra, y ese es el espíritu del cuento, que digamos, puede ser que uno esté atravesando una situación específica y por eso brotan los cuentos que contás. O sea, como que todo se alinea. O puede ser que el cuento que estás contando por ABC motivos alimenta lo que estás viviendo. O sea, es como una sinergia entre estas dos cosas. La una se alimenta de la otra. Porque además como que para mí el cuento es en sí un proceso emotivo, ¿verdad? Es Mm. como estás parado allí contando el cuento y quizás es la forma de canalizar muchas emociones de cosas que estás viviendo. Tal vez en eso se diferencia un poco del teatro, porque en el teatro tú le cedes tu cuerpo, tu voz al personaje y a lo que el texto demanda que ese personaje está viviendo. Pero en cambio en la narración oral siento que es al revés. O sea, tu energía corporal, tu energía mental, todo lo que estás atravesando por dentro, todo eso lo puedes canalizar en el cuento. Entonces de repente contás una historia de amor o desamor de que le pasó a X persona y la historia la escribió una mexicana, por ejemplo, y la escribió con una intención, pero cuando vos la pones en escena a través del cuentacuentos o a través de la narración oral, tú te puedes dar el permiso de canalizar tus propios encuentros y desencuentros amorosos en eso que estás contando. Y entonces lo estás contando, el público no sabe, pero tú te estás sanando. Ujú. Claro. Sí, porque relacionado con eso me hiciste pensar como que muchas veces en mi vida yo he tenido esta frase en mi cabeza resonando de los cuentos son maestros también. Nos enseñan mucho y ahora dice Mireia, hay una canalización porque cuando estamos en escena nos desapegamos en realidad de quiénes somos de manera consciente. Si nosotros estamos en escena y estamos pensando, ah, yo soy esta persona, yo soy esta persona, no vamos a contar, el cuento nos sale. Entonces, si hay yo creo que si hay un como ceder al cuento, pero no es un ceder porque desaparezco, sino porque dejo que el cuento haga su trabajo de maestro y ya cuando vuelvo a, ok, soy Iris, voy a contar algo que no es un cuento, yo ya tengo todo este aprendizaje del cuento. Y en los cuentos no tiene que, yo pienso como, bueno, hay cuentos que tienen moraleja, por ejemplo, y nos quieren decir de una cuál es la enseñanza. Claro. Pues eso Pero, tradicionalmente ujú, estaba pensando en las fábulas y todo, sí, que Ujú, ujú. siempre había que tener moraleja, pero pero los cuentos en realidad muy pocas veces tienen moraleja, mm, no, la moraleja se la encuentra a uno de manera personal y seguro a Mireia le enseña algún cuento y a mí me enseña otra cosa. ujú, Entonces hay una escucha también de eso, ahí, de eso que está ahí como inactivo, porque pues el cuento existe, está ahí. Hay muchas historias que seguro se parecen, pero la enseñanza que voy a sacar o cómo me exacto. va a afectar a mí es como un proceso que se tiene que hacer, Ahí va a siento ser yo. diferente Ujú, para mí que para Ujú, ti. ujú, Am, pensando, siempre escuchamos en la actualidad que los jóvenes
no prestan atención a la literatura y cosas, y creen que esta arte de contar cuentos y hacer este tipo de narración es una forma de atraer a las generaciones más jóvenes otra vez a la literatura, ya viendo que la literatura se puede definir no simplemente de libros escritos o cuentos escritos. Las dos mencionaron experiencias al contar cuentos a niños, cómo reaccionan ellos, o, no sé, cómo ven que eso es un paso importante para reactivar el interés en la literatura a las generaciones más jóvenes. Bueno, ustedes son jóvenes. Yo sí no soy. Es una pregunta que creo que nos hacemos seguido, ¿verdad? Ujú. Primero, cómo usar la narración para conectar con los demás, pero también cómo usar la narración para conectarlos con la literatura y tal vez el registro escrito o los registros tradicionales, ¿verdad? El patrimonio también hablado que existe. Ujú. Entonces, no sé, yo pienso que de alguna manera se me olvidó la pregunta. No, Perdón. ¿creen que Ah, sí, sí, el sí. arte que están haciendo ahora va a ayudar a las generaciones más jóvenes a tener más interés en la literatura? Ujú, ujú. Dale, mire, contesta, yo luego agrego. Eh, a mí lo que me preocupa es la definición de jóvenes. Porque, bueno, Bueno, yo no sé en Estados Unidos, pero digamos al menos en Costa Rica y en sí, Latinoamérica, hablan de su experiencia. claro, al menos allá en Latinoamérica como que está bien definido el campo de trabajo con las infancias o la niñez más bien, Ujú, y luego la preadolescencia, adolescencia y juventud que va hasta como los 18 y tantos, sí. ¿no? Entonces, digamos, yo he visto que cuando se trabaja con niñez están súper apuntados. O sea, como que todavía hay una cuestión ahí de que aceptan, ¿no? Como el pacto de la historia, el pacto de la ficción. Con los chicos siempre decimos como que cuesta 100 pesos más, ¿no? Es Ajá, diferente. pero es por toda la cuestión química que están viviendo y que incluso una ha vivido, ¿verdad? Y una recuerda lo rebelde que fue en ese momento de la vida. Yo creo que la narración oral y el cuentacuentos, el storytelling en general, o sea, su mecanismo de llevar a la literatura, de entablar este vínculo hacia la literatura, es que la narración oral te permite fortalecer el músculo de la imaginación, primero, o sea, como esta capacidad de escuchar a alguien e imaginar, o sea, dibujarlo en tu mente, porque cuando nosotras contamos el cuento no hay escenografía, digamos, no es como el teatro, no hay escenografía. A veces hay Que es vestuario. similar a un libro, ¿no? Ajá, Porque ajá. no Claro, hay exacto, no están las escenografía. pintitas, ajá. Ujú, Digamos, tratamos de tener un vestuario, pero no es un vestuario de representación como en el teatro. O sea, digamos, si hablamos del león, no nos ponemos una melena claro. de león, sino que todo va a que las cosas suceden dentro de la cabeza de cada persona y Sí. entonces cada persona imagina diferente y está fortaleciendo su músculo de la imaginación diferente. Entonces es muy interesante porque ahorita nosotros vivimos en una época en donde la tecnología nos ha pintado todo, nos ha musicalizado todo, o sea, nos lo da todo Si no se ve masticadito. así, no Exacto, existe. nos da todo masticadito con tiempos que son así como de la inmediatez, o sea, una historia, ¿cuánto dura una historia? O la historia de Instagram, ya ni me acuerdo cuánto dura, 30 segundos, no sé. O sea, Ujú, como que todo es como va a lo inmediato, todo ya está representado. En cambio, la narración lo que intenta es que cada quien pueda tener su propia representación de las cosas que escuchas. Entonces, lo segundo que yo creo que fortalece la narración oral es la escucha, ¿verdad? Como la imaginación tal vez no sucede si no hay una escucha activa. Y eso también es un reto en la sociedad en la que vivimos, donde todos estamos tan apurados. Ajá. Y luego la otra cosa es como la atención la atención y la conversación al mismo tiempo que uno puede generar cuando está contando la historia. También me parece que, que digamos que es una gran ventaja de la narración oral porque estás ahí viviendo ese momento y ojalá no tengas necesidad de agarrar el celular sino que sea un momento en el que puedas olvidar las cosas que están pasando en el mundo de afuera y puedas por un disfrutar, momento iba a decir disfrutar. enfocar, pero enfocarte ya Ujú. es otra cosa, pero Claro, disfrutar. entonces
lo que yo siento que hace la narración oral es ejercitar estas tres cosas que van a servir de base para que cualquier persona pase a la literatura, a leer. Porque digamos, si ya desarrollaste el músculo de la imaginación, va a ser más fácil que cuando pases tus ojitos por las letras puedas hacer tu propia historia dentro de la cabeza, porque las letras no te dan pintitas, no te da el dibujo, las letras lo que te está diciendo todo el tiempo es imagina esto que estás leyendo. Si ya tenemos desarrollada una actitud de atención, o sea, va a ser más fácil tal vez que alguien pueda terminar de leer una página sin estarse preocupando por otra cosa que está sucediendo, ¿verdad? Y que pueda hacer el gesto de voltear la página y tener continuidad en la historia. Y en la escucha, que lo que fortalecía era eso, como seguir interesado en lo que se te está contando, ¿verdad? Como no perder ese interés que es tan fácil también el día de hoy perderlo. Entonces, eso que tenemos, que sucede en nosotros cuando escuchamos, es básicamente la actitud de cuéntame más, ¿no? Cuando uno está escuchando un chisme, es como cuéntame más, quiero Sí, saber más. quiero más, Eso, quiero más. eso también ocurre en el libro. Cuando vos pasas la hoja, es ese mismo acto de ok, lo que leí en esta página está cool, voy a voltear la página a ver qué más me cuenta, ¿Qué ¿verdad? Me sigue? ¿Qué interesa, me sigue? ¿Qué sigue? interesa, ajá. Entonces, digamos, eso es lo que yo creo que hace la narración oral, tejer el puente, desarrollar las habilidades para que uno pase de esta oralidad a la literalidad. Por eso también se habla mucho que en edades tempranas de los seres humanos está buenísimo contarles historias, aunque sean pequeñitas, o cantarles canciones, igual, porque todo eso lo que hace es fortalecer habilidades que luego le van a servir para hacer otras cosas. Muy bien. Yo siento que también hay una sed por historia dentro de los seres humanos. Ok. Queremos historias todo el tiempo, por eso las plataformas de streaming son tan populares, por eso el chisme en Instagram, en todas las redes sociales, el chisme es la historia también ahí, Ujú, ¿verdad? Las telenovelas, Y ¿no? yo siento que el contacto con la narración oral permite tal vez también quitar esta noción tan académica y como formal de la literatura. ujú, Las personas tienen miedo a acercarse a un libro, les da hasta, incluso el libro físico les tiene como esta, hay una Sí, mitificación sí, es del un libro, objeto, sí, es perfecto, nadie lo puede manchar, hay que ponerlo en una biblioteca así, que es exhiba. Eso no es el libro, eso no es la literatura está viva, como la narración. Entonces, si yo puedo ir y escuchar a una persona contar un cuento y lo disfruto y mi músculo de la imaginación está así súper activo, tal vez puedo vivir la experiencia de leer una historia desde ese lugar también. No vayamos a leer solo porque tenemos que aprender, solo porque hay que entregar un trabajo o porque quiero ser una persona culta o inteligente. No. ¿Qué pasa con leer desde el disfrute y desde el ujú. sentir? Y, y eso sucede de manera muy fácil con la narración, porque uno está escuchando a un narrador y pues ay, no lo escucho, bueno, si le pongo un poquito de atención ya me tengo que empezar a imaginar lo que me está diciendo, como me imagino Ujú, el chisme, ¿verdad? De mi amiga. Y eso es lo mismo que se puede vivir con un libro y yo lo he vivido, yo he sentado y he tenido esta sed de tengo que terminarlo y sé que muchas otras personas, ¿verdad? Bueno, 20 páginas, ay, pero mañana voy a trabajar, ok. Claro, eso tal vez puede sonarle a algunos como un hábito que no está alcanzable porque quizás no leen o no están en contacto con la literatura, pero así como uno se puede acercar a la narración sin tanto temor porque tal vez no se ve como tan formal, existe esa posibilidad con la Mm. literatura formal, o sea, incluso la literatura académica, los clásicos, ojalá leer a un clásico desde la emoción y el disfrute. Y si me aburre, pues lo dejo, porque no hay que estar leyendo cosas que no nos hagan sentir. Sí. Sí, o sea, bueno, no, hay que leer las cosas que tal vez están dentro de las responsabilidades. No quiero decir allá a las personas como ujú. no lean para nada si no lo disfrutan, pero creo que acceder a la lectura por disfrute también nos permite después acceder a lecturas que no disfrutamos tanto desde otro punto de vista. Ah, una compañera de clase, porque yo estudié literatura también para Ujú, Mm, el título mío en la maestría. Y siempre recuerdo una compañera en una clase se, se vio enojada, pero dijo como frustrada y al final dijo en la clase frente al profesor, analizamos literatura demasiado, no lo ujú. leemos para Disfrutar. disfrutarnos, ¿no? Entonces, siempre me gustó esa experiencia
porque lo abrió los ojos al profesor que hay que cambiar la forma de ver la literatura, sino nos hizo recordar el propósito. No era simplemente para analizar, sino para disfrutar. Sí, para entrar en la aventura o el Ujú. viaje que La aventura, el sí. libro también puede abrir esa puerta. Eso pasa mucho en las carreras de literatura. Ujú. Como que uno entra con Sí. un afán y luego pasan cositas en el medio y es como, ¡ah! Ya yo, Ya, a veces me ya, pasa que leo y estoy desde el juicio Sí. de la profesión y me tengo que detener y decir, no, 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 no. Estamos en un momento para nosotras. Vamos a leer desde lo que te emociona. ¿No te está emocionando? Ahí hay un montón de libros, cambialo, ¿verdad? Ujú, ya. ujú. Lee algo más que se... A mí me pasaba antes que si tenía un bloqueo de lector, por ejemplo, yo sabía que tenía que leer... Si yo leía cierto tipo de novela que era un poco más como llevadera, yo salía de ese bloqueo, que también el bloqueo de lector es complejo, pero la noción del bloqueo de lector me refiero. Tema para otro podcast. Sí, sí. Em, pero Pues sí, ya he como sacado muchos leía temas. ciertas Vamos a cosas, tener sí. que hacer más. Leía Pero, ciertas cosas específicas y me sacaban de ahí porque me permitían conectar con el libro desde un lugar que yo sí estaba disfrutando. ujú, Ujú, No desde tengo que juzgar o analizar esto. Solo puedo leerlo sin leerlo desde la noción de dialogar, ya, porque estamos dialogando cuando leemos con la persona que escribió aquello, nos está diciendo su historia y yo dialogo, a veces ujú, como apuntes de, jaja, qué poco gracioso es sí, esta persona, ¿verdad? Así, es un diálogo y por eso despierta cosas y nos hace pensar y volvemos al libro ya con otra noción diferente y diferente. nunca somos la misma persona cuando releemos un libro. Ahora, hay algunas personas que disfrutan de analizar, Ujú. pero eso creo que es lo que apaga el aprendizaje para las ujú. generaciones que mencionaste. Esto me lleva a otra pregunta relacionada. ¿Cómo escogen las historias o los cuentos que van a narrar? Mm, Buena pregunta. ¿Hay un proceso Ujú, o como hemos estado hablando, hay algo que nace entre una misma ujú. que ahora me siento a hacer este tipo? Así, ¿cuál es el proceso que... Son varios procesos Ok, realmente y son todos muy diferentes. bueno, sí, pero... Ajá, sí. Entonces, digamos, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando, está el camino del disfrute, ¿no? ujú, Entonces, en el camino del disfrute, yo al menos me procuro tener como un abastecimiento siempre, tuanis, o sea, como bueno, sí, de todo lo que yo pueda abastecerme. vamos a decir, para el público, Juanis es una palabra tica de Costa Rica, así que estamos aprendiendo vocabulario Sí, sí, también, sí. que está bien, Ajá. perfecto. Que van a aprender un Sí, vocabulario. total, así se usa, ejemplo. Entonces, en esa búsqueda, digamos, de abastecerse, por lo general yo digo, no sé, como que ir a alguna feria, en las ferias del libro uno dice, bueno, pues, yo sé que voy a comprar algo, entonces compras diferentes cosas y de allí, eso no significa que todo lo que compras lo vas a contar, solamente Mm. significa que te vas a abastecer. Mm, O sea, como probar de por aquí, por allá, este me gustó, este es de un autor independiente, o sea, como que eso, ¿no? O a mí también me gusta mucho como ir a la biblioteca pública que esté cerca de mi comunidad o del barrio. Entonces, bueno, vamos a tener una tarde en la biblioteca. Sin ninguna pretensión de nada. Y voy y de repente hay cosas que, incluso puede haber cosas que yo digo, ah, que mira, mira, qué lindo esta vaina. Y entonces la sacas y ya te la llevas a la casa y te das cuenta mm, que no está que bonito. no era. Ajá. O puede ser que te guste, pero digas como, sí, está bien, o sea, está muy bien hecho, pero no es algo que necesariamente quieras contar. Em, y otras veces me ha pasado como que estoy leyendo muchas cosas eh, y hay un texto que te llama la atención y tú dices, ah, esto yo lo podría contar, o sea, de verdad me llama mucho, mucho. No, no sé ni a quién se lo podría contar, si a niños, ancianitos, a lo que sea, pero este texto me llama mucho la atención y entonces el texto se va quedando en voz. Este, vas encontrando momentos en que contarlo, vas probándolo con el público, vas viendo cómo te sientes, entonces el texto se va acoplando a tu forma de ser y cada vez significa más cosas para vos, ¿no? Entonces ese para mí es el camino del disfrute.
Luego también está el camino de las solicitudes. Como aquí. Ajá, ajá. Porque puede ser que ya en el campo laboral te digan como, ay, es que necesito un cuento sobre libros. Y como, bueno, voy a hacer una búsqueda de cuentos sobre libros y haces tu búsqueda en Google, en las bibliotecas, en tu propia biblioteca. Te pueden pedir un cuento medioambiental y entonces haces igual tu búsqueda. Y ahí es bien interesante porque en esa búsqueda pueden aparecer cosas que no tienen nada que ver con lo que te estás pidiendo, pero te lo reservas para otro momento. O puede aparecer también, puede suceder que tú digas, bueno, vamos a sacar la tarea, va a ser este cuento para esta ocasión, aunque no te guste y o sea, no te desagrada del todo, dices, ok, está muy bien escrito, yo lo puedo dominar, tal, pero sabes que lo vas a contar en una ocasión y que tal vez ese cuento no te apasiona tantísimo, entonces dices, ok, esto fue para esta ocasión, es igual de válido, lo conté con toda mi alma, con toda mi emoción, pero digamos, nuestra relación de cuentos termina hasta aquí Sí. una sola vez. Ajá, también me ha pasado mucho eso. Mm, y luego hay otros cuentitos como que yo creo que, bueno, a mí me pasa mucho que a mí me gusta escuchar mucho porque normalmente no hablo tanto. Mm. Entonces yo paso escuchando mucho a la gente y de repente la gente te cuenta algo y tú dices, ah, mira qué interesante, esto podría ser una historia. Me pasa mucho con mis familiares cuando viajo a Ecuador, como que, no sé, le escucho a mi mamá y pienso, uy, qué gran persona para contar cuentos, ¿verdad? O escucho a mi otra abuela, o escucho a mi abuelo, que es como, el man no es historiador, pero tiene muchos datos muy interesantes y medio lo ficcionaliza. Entonces digo, ay, qué cool esto. Entonces vas almacenando mucha información y según la situación, Ujú, sacas algo. ujú. Para mí lo importante es abastecerse, ¿Ok? como de todo lo que haya. Ujú. Ujú. Y Iris. bueno, en mi caso, creo que es parecido, sí. Ahorita que estaba hablando, Mireia, recordé a una chef famosa, pero debo el nombre porque no lo recuerdo, que habla de que el proceso de cocinar inicia Mm. incluso desde la cultivación de los ingredientes. Ok. El comprar los ingredientes, ya ahí estamos cocinando, porque estamos metiéndonos en ese ritual y seleccionando lo que vamos a servir, ¿verdad? Y es un poco así. Definitivamente el leer ayuda muchísimo a tener más historias en la cabeza y más posibilidades de contar, porque el cuento no siempre es había una vez y termina en punto y moraleja, sino que el cuento puede estar roto y no estar roto. O sea, puede parecer que la estructura no va a ningún sitio. No sé, pienso en algo muy popular, no sé, Cortázar, él rompía la estructura, por ejemplo. Ejemplo muy así, X, ¿verdad? Pero em, entonces el proceso yo siento que se va nutriendo de muchas cosas, desde elegir qué leer, porque también al elegir qué leer nosotros estamos ahí, digamos que posicionando algo de nosotros, porque no todos queremos leer lo mismo. Y si algo nos interesa como para leernos y quedarnos ahí sentados leyéndolo mientras el mundo sucede alrededor, es porque es algo que se despierta en mí. Entonces, el leer yo creo que sí es muy importante, pero también me parece que yo tengo en algunos momentos historias que nunca leí, que solo escuché de otras personas y funcionan igual. A mí se me pasa mucho esto que decía Mireia de que el cuento se queda conmigo. Escucho una idea o una imagen en algunas ocasiones. He escrito cuentos que salen de solo una imagen que se quedó conmigo, así, una semilla que yo regué y empecé a trabajar, pero de alguna manera yo siento que hay un clic para mí en el momento en el que yo quiero contar un cuento. No sé si es como mágico, espiritual o es como que simplemente ya el hecho de estar relacionada con la narración tanto tiempo nos lleva a saber ciertas cosas. Por ejemplo, ok, este cuento es para este público, podría ser para estas edades, toca estas Sí, temáticas, Ujú. identificas. puedo trabajar esto y ya esas cosas técnicas las tenemos, ¿verdad? Ok, temática, edad, forma de ponerlo en escena. Hay cuentos que yo creo que no son contables, por ejemplo, que hay que cambiarlos totalmente en su esencia para poderlos contar porque están hechos para la escritura Mm. y está bien disfrutarlos en el escrito, nada más. Puedes contar o compartir un ejemplo. Un ejemplo, como el de Galeano que no puede decir. Ok. Como por ejemplo, Tu primera experiencia, sí. sí, puede ser como cuentos muy largos Mm.
puede que no se puedan contar. A veces se logra una adaptación, pero a veces la adaptación para que entre en un tiempo de escucha, porque ¿cuánto dura una persona contando cuentos realmente? Que Pues a lo eso iba a ser mucho la pregunta. 2 horas, 3 horas, una Ok. función es, ¿De en cuánto? realidad no, en realidad eso sería explotar al artista. Pero una función anda como por 1 hora y se puede meter desde 50 microcuentos a una sola historia que se mantenga, ¿verdad? Y que lleve a la gente en un viaje como en el teatro, una sola historia, ¿verdad? Pero de una u otra manera, el cuento también pide ser contado y pide cómo ser contado, porque tiene características, ¿verdad? Y ya el hecho de irlo trabajando, de escuchar más narradores también, nos lleva a de alguna manera decir, ok, este cuento podría contarse. Luego, me pasa igual que a Mireia que hay cuentos que solo necesito contar para mí, como lo voy a ir a contar ahí, pero es que no habla de nada, pero es que lo necesito contar. Porque necesito contarlo. O sea, hay algo ahí moviéndose que me hace quererlo contar y justamente en este espacio, ahora que me lo estás diciendo, eso es como lo que pasa en mi cabeza. No sé, yo siento que hay una cuestión ahí como de que lo pide. Y así hago yo mi selección, como leo, me gusta, escucho, me gusta y lo transformo, lo interiorizo, al rato lo leo varias veces, pero sí, sí hay como una cuestión de conexión. Tiene que haber la conexión con el cuento para que se pueda llevar a escena de manera, sí, como realizable, no sé. Muy bien. Am, no tenía pensado hacer esa pregunta, pero ya que mencionaste que a veces una narración puede durar, o sea, en 1 hora puedes hacer 50 microcuentos o una sola historia. Ujú. ah, ¿Cuál es lo típico? ¿Hay un máximo, mínimo? Depende del narrador, porque, bueno, Mireia a veces le decimos que es pluma larga porque Mireia Aliento largo. aliento largo, pero no en el mal Aliento. Sí, sentido, porque porque no escribe. eso no lo puede hacer cualquier persona, por Ah, ejemplo, mantener a un público con una sola historia mucho tiempo. Entonces, depende del narrador. Hay personas que disfrutan mucho el microcuento. De hecho, por acá tenemos un libro. Ahora podría traer uno y leer un microcuento. Son unas líneas. sí. Em, Hay muchas personas que disfrutan ese tipo de cuento. Hay otras que disfrutan medianos. Un cuento puede ir de 1 minuto, 30 segundos a, como digo, 1 hora de cuento. Entonces, va a depender del narrador lo que disfrute, el tipo de función o de espectáculo que esté haciendo, que le estén pidiendo. Puede haber una mezcla, de hecho, a veces recuerdo que nosotras antes Nuestra teníamos ayudante. eventos de narración y, y lo que pasaba era que, bueno, lo que pasaba era que, Es, mira, bueno, acá hay uno, una selección uno de de mis texto autores largo, favoritos. hay unos, Quiroga también. Ah, qué bueno, Quiroga. Esto no bueno, por era, ejemplo para este. mencionar al público, esto no era nada planeado, pero era algo esperado. Ahora vamos a ver las Pueden ver, expertas. acá Ujú. hay, este es un libro que tiene varios microcuentos de diferentes, pues, longitudes, ¿verdad? Por ejemplo, este es sumamente corto. Hay un microcuento muy famoso de un guatemalteco que es el de los primeros microcuentos, será que se marcan como el del dinosaurio. Sí, era como... Montero, sí, No, el Monterroso no es guatemalteco. no es guatemalteco. Pues sí. Bueno, el Monterrosa, no sabemos. Pero Sobre es las una gradas del frase nada templo. más. Recuerdo Una el frase, Ujú. sí. microcuento. Sí. Sobre las gradas del templo. Ayer, a la hora del anochecer, vi a una mujer sentada sobre las gradas del templo. La miraban 2 hombres sentados, uno a su derecha y a su izquierda el otro. Observé asombrado que su mejilla derecha estaba pálida y rosada la otra. ¿Listo? Listo. Ujú. Eso podría ser algo que alguien cuenta y puede tirarse muchos microcuentos, pero va a depender de la persona. Este señor. Ahora te toca. Esto no es nuestro, Jalil esto Gibran. es ajá, El loco de Jalil Gibran. Ujú, ujú. Es un cuento. No, o sea, existen cuentacuentos de cuentacuentos y lo micro no es lo mío. Ok. Ajá. ¿Ves? Es como De, depende de de la hecho, de persona. hecho el otro día, ¿cuándo fue el otro día? El otro día fue hace como un año, creo. Me encontré un cuentito que dura como
3 minutos Ok. y yo me sentí en la gloria porque nunca había tenido un cuento tan chiquito. O sea, 3 minutos, imagínense. O sea, llegar a esto que duró como 40 segundos. Apenas Para ni un mí, minuto. ajá, para mí ya es demasiado. Pero en cambio yo sí soy como, un cuento puede durar 25 minutos. Ujú. Pero va un poco acá a lo que me refería con la semilla de la imagen. Este cuento crea una semilla dentro de la cabeza de la imaginación y uno se puede contar 50.000 historias a partir de ese microcuento. De por qué una mejilla está así, de por qué dos hombres, de por qué la mujer, de por qué en el templo. Es una semilla para no sé, un Discusión campo enorme extendido. de árboles o de flores, no sé. Ujú. Entonces creo que sí, la extensión puede ser variada. Ujú. Pero tú prefieres los cuentos más cortos y tú un poco Ajá. más. Sí, yo estoy aprendiendo de Mireille a veces a extender más y ya unos 15 minutos, 20 minutos, tres cuentos en una hora, pero yo sí soy un poco más de microcuentos, historias chiquitas. Ah, bueno, entonces, léelo vos, Ah, La sí, productora perdón, nos gracias, ayudó. productora, si era Google. guatemalteco. Dice que Augusto Monterroso, me corrijo, si es guatemalteco. ¿Y tú contaste el microcuento? No. No, el microcuento es este famoso que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ujú. Ya. Queda todo a la imaginación, ¿viste? Ujú. Ujú. Y yo siento que esa es la magia también del cuento. Podemos, como con la literatura y el libro, lo podemos llenar de muchas cosas que vienen de nosotros. Y cuando es colectivo, también es muy interesante ver que hay cosas del cuento que se despiertan en todos y hay otras que solamente en mí. Y te las cuento para que tal vez vos también Despier- lo puedas ver así, ajá. Te despierta algo. Ujú. ¿Ustedes trabajan juntas en hacer presentaciones de cuentos o es más algo que hacen solas? No sé si Mm. me explico bien. Ujú. Sí, sí, sí. Están las dos formas. Ok. O sea, creo que existen varias formas de hacerlos. Cuando hay la oportunidad de hacerlo juntas, lo hacemos juntas. Cuando hay la oportunidad de hacerlo solas, pues lo hacemos solas. Eso también viene del oficio de contar cuentos, porque es, digamos, como cuando hay un cuentacuentos, realmente es alguien en el escenario solo. Esa es como la base, ¿no? Pero si por las condiciones de la situación, se pueden juntar 2 personas o hasta 3 personas, uno puede armar una cosa. Puede ser el narrador solo, pero también puede ser el narrador con un músico, con una música. ¿Ves? Entonces, como que eso también es bonito de este oficio, como que puede ser de diferentes formas y aún así se sostiene. Ujú. Siempre que haya la historia se sostiene. Con Iris hemos contado juntas, sí, tenemos algunos espectáculos juntas. También hemos hecho colaboraciones con otros colectivos. El año pasado hicimos mucha colaboración con un colectivo que se llama Copal, que son músicos y Mm, productoras audiovisuales. Entonces, pues sí, eso es. ya. Sí, porque volvemos a lo mismo, se activa de manera automática, me parece a mí, como que solo se necesita una persona que tenga su voz y no se necesita más. Pero yo te puedo llevar a muchos lugares con mis historias. Ujú. Si solo estoy yo ahí, cualquiera diría, ay, una persona ahí en el escenario, qué aburrida, solo está ahí parada, pero no, o sea, todo lo que yo necesito está en la palabra que te voy a compartir. Ah, qué bien. Ujú. Bien Eso. minimalista. Sí, Sí, en realidad como los no se microcuentos. necesitan muchos implementos, solo la palabra y el deseo. Bueno, voy revisando algunas preguntas porque estamos bien. ¿Seguimos Sí, más o ya como, llevamos Como tiempito? quiera. sí, Pero, ya llevamos 1 hora y 3 minutos. ha pasado rápido para mí, ha sido súper interesante. Am, Tal vez dos o tres más y ya terminamos. Pero, ¿cómo ven el futuro de este tipo de narración dentro de nuestras comunidades? Bueno, como mencionaron las Ujú. dos, siempre ha sido parte de la historia de contar cuentos, pero ¿cómo ven lo que están haciendo ustedes como el futuro? El futuro es incierto. Lo estamos descubriendo también Ok. en Por- el camino Porque, todavía. digamos, cuando digo incierto,
es porque yo acepto que, por ejemplo, el rumbo de la vida va hacia las tecnologías, ¿no? Ok. Hacia todo lo que tiene que ver también con la inmediatez. Entonces, por ahí a veces yo me abrumo. Y creo que es bueno que la gente que está escuchando y viendo este podcast lo sepa. O sea, como que eh, creo que el cuentacuentos puede desaparecer en el sentido de que hay muchas otras cosas que están contando las historias. Las aplicaciones, el Netflix, o sea, todos son historias contadas con diferentes implementos y tal vez yo para contar el cuento no tengo las cámaras que tiene Netflix. Entonces creo que también es algo que al mismo tiempo podría estar en peligro de extinción. A mí no me Qué gustaría, raro por suena. supuesto, porque es lo que yo disfruto hacer y veo que hay otra gente que también disfruta hacer. Y también creo que es un arte muy vieja, o sea, algunos narradores suelen decir, al mismo momento en el que se inventó el fuego, se inventaron las historias. Sí, porque hay que contar algo con el fuego. Ajá, y entonces El círculo alrededor. Sentado ajá, alrededor. ha podido sobrevivir a lo largo de tantísimo tiempo y es así como una pena que se pierda, pero se han perdido oficios. O sea, realmente en el camino de la historia de la humanidad se han perdido cada vez más oficios. No sé, por ejemplo, los escribanos, hay muy pocos ya ahorita. A veces yo me pregunto como los que arreglan zapatos, o sea, ¿cuándo va Mm, a ser el día que se desaparezca la gente que arregla claro. zapatos? Y los relojes, Y que los arreglan Los relojes, relojes. relojes. exactamente. O sea, yo soy muy consciente y está bien serlo y ponerlo sobre la mesa de que hay muchos oficios que desaparecen porque ya no existe la necesidad en la comunidad, en el país, en la región. Por otro lado, digamos, a mí aún conservo como que la esperanza, aún en el 2025, de que todavía el cuentacuentos tiene pues posibilidades Ujú. de seguir existiendo. En mi experiencia, yo siento que hay ciertos espacios que le dan su valor. Y eso es como lo que a mí me gusta mucho, porque yo pienso, ok, quizás tal empresa, hay personas detrás de tal empresa, su necesidad es que exista algo de gamificación. Está cool, yo no hago algo en gamificación, no voy a aprender gamificación, existe Ujú. otra gente que lo hace, pero de repente hay otra gente, hay, no sé, tal vez una escuela que reconoce la importancia del cuentacuentos, sabe que, digamos, que es accesible a su economía, porque quizás el cuentacuentos le va a cobrar diferente a una producción musical y aún así los chicos van a poder disfrutar del cuentacuentos. Ujú. También me ha sucedido como que me he encontrado gente que le da mucho valor al cuentacuentos porque tienen esta memoria de que sus abuelitos, sus papás les contaban cuentos y los llevaban por todo un viaje y entonces ellos quieren para ellos mismos o para los suyos que tengan esta experiencia que ellos tuvieron, entonces es como que la rememoranza y así les dice como, sí, sí, yo quiero un cuentacuentos, entonces yo digo, wow, todavía existe gente que le gusta esto, que puede sonar bien minimalista y todo, pero que le gusta y ve lo bonito que es, o sea, como fortalecer la imagen, transmitir una historia con Mm, muy pocos elementos y así. Ujú, ujú. muy bien. ¿Algo más? No, yo creo que sí, pienso que ojalá hubiera más personas que conocieran el oficio, pues, de la narración oral, porque así como a mí me pasó al llegar a Costa Rica, que yo lo desconocía, como con el nombre, ¿verdad? Porque vuelvo a esta rememoración de ya, ok, en realidad siempre ha habido una persona Ujú. contando historias en mi vida. Incluso yo estoy contando mi historia todo el tiempo, entonces la historia siempre han estado, pero sería, creo yo, interesante que más personas como que conozcan que hay personas que viven para contar cuentos y que se dejen también vivir la experiencia, porque a nosotras nos pasa mucho que como decía Mireia, trabajar con niños es más fácil en el sentido de que aceptan, Sí, ¿verdad? está. Son Sí, como yo voy, esponjas, ¿no? Ujú. pero luego decimos, vamos a tener una presentación de narración oral, van a ver cuentos. Bueno, ahí llevo a mi hijo y llega la persona encargada del niño y la deja y se va. Mm. Y yo, oh, pero el cuento también era Para para usted. usted, usted podría vivirlo muy bien también. Entonces, como quitémonos esos prejuicios, quisiera que en el futuro eso vaya cayendo un poco. Y creo que está relacionado con que nos cuesta escucharnos entre nosotros, al vecino, a mi hermana. Nos cuesta escuchar, pero en el ejercicio de la escucha
hacia el futuro del mundo, yo creo que hay algo revolucionario y algo que podría ser una salvación. Entonces, no sé, creo que sí es incierto para el oficio, podría desaparecer definitivamente. Si desaparece también la interacción humana, como está pasando en muchos aspectos, ¿verdad? Pero sí creo que si contamos también la historia de la narración oral, así como contamos nuestra historia, podemos hacer que se mantenga ahí, esté ahí el cuentacuentos como, hey, estoy acá, existo todavía, ok, contemos todos la historia de este podcast, por ejemplo, estamos Ya. contando la historia de la narración Ujú. o desde nuestra perspectiva y también las experiencias que tenemos. Seguro hay otros y otras narradoras en otras partes del mundo que viven una experiencia diferente y creen que es el futuro y que está yendo muy bien, pero que bueno, contemos que hay narración, contemos que hay gente que hace esto, y ojalá muchas personas puedan experimentar, escuchar y al rato contar sus historias. Ya. Pues de hecho, ¿cuánto tiempo llevamos planeando este? Hace un año y medio. Producción. Sí, cuando propusieron la idea al principio, lo primero que yo pensé y propuse para el proyecto era, tenemos que hacer un podcast, Ujú, porque como han mencionado, si no grabamos ahora en formato electrónico, antes era en piedra o con ujú, pinturas, en libros, ahora nuestro medio es el medio electrónico. Si no comenzamos a grabar estas cosas, se van a perder, ¿no? Así que tal vez una pregunta más y ya terminamos. Yo las veo como guardianas en en cierto nivel, ¿no? ujú, Porque están practicando un arte que no todos pueden hacer, entonces son guardianas de las memorias que tienen, de todo lo que han aprendido, no solo de sus familias, pero sino también de sus experiencias. ¿Qué significa para ustedes ser este tipo de guardianas para el arte que están compartiendo con el público? ujú. O no sé si Ujú. se habían pensado de guardianas, yo las vi como guardianas, pero vamos a hacer Es una una película, bonita Guardianas de la Galaxia. guardianas de la narración. Sí, guardianes en las historias. Mm, Pues para mí, digamos, yo nunca había pensado como tal en ese nombre. Yo siempre lo asocio ujú. con un milagro, Ok, digamos, ajá. No desde el lado religioso, sino como que para mí es, cuando digo milagro, quiero decir como es la excepción a todo lo demás que está ocurriendo sí, en el mundo. Y es un acto fuerzas también, mayores. ujú, Sí. y es un acto también de confianza con, con que irá bien, ¿no? Y en ese sentido, al ser un milagro, yo como que siempre lo trato de repetírmelo, incluso en mis momentos de duda trato de repetírmelo, como eh, seguramente en la cuadra, no, en la cuadra no, quizás en el barrio haya un montón de doctores, quizás en el barrio hayan un poquito menos abogados, quizás en el barrio haya como algunos profes, pero en el barrio en este momento solo hay una persona que cuenta cuentos. Y eso ya es un montón. O sea, de verdad que es como la excepción. Y en números somos tan poquitos, por eso yo te decía hace poquito como que quizás vamos en peligro de extinción, pero los que somos ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y, y me parece que es como importante que sigamos existiendo porque somos estas personas que creen que todavía se pueden contar historias. Incluso nosotras también nos hemos planteado como que estas historias porque cuando uno dice se siguen contando, que está aceptando que hay un legado, pero ese legado viene cargado también de los contextos en los que se produjeron, ¿no? Entonces nosotras tenemos la oportunidad de, ok, seguir llevando este legado, las historias que se han contado y aún así poder crear algún cambio en la historia porque la sociedad en la que vivimos ya ha cambiado. Entonces, por ejemplo, nos damos el permiso de agarrarnos del legado, pero de decir, bueno, pero si el cuento tiene alguna cosa machista o si el cuento tiene esta cosa que no es tan bonita,
nosotras tenemos la obligación de cambiarlo, porque sabemos que la sociedad en la que vivimos ha cambiado y necesita escuchar otras formas de contar esta historia. Ujú. Entonces eso a mí me gusta un montón porque es la oportunidad de poder conectar con las personas de forma más eh, de su realidad y de nuestra realidad y de las necesidades sociales en las que estamos viviendo. Y aparte a mí también me gusta mucho porque, digamos, yo lo supe desde el momento en el que entré al taller, porque también fui compañera de Iris Mm. en ese taller, que a pesar de que yo soy filóloga, digamos, y que es literatura, la filología era un campo que a mí me gusta un montón. Y si tuviera que volver a tomar la decisión de estudiar filología, la volvería a tomar. Mm. Si volviera a reencarnar, me gustaría volver a reencarnar y ¿No? ser filóloga. Pero aún así, digamos, como que yo siento que la filología llega hasta cierto punto, pero solamente la narración oral te permite, entre las dos, ¿verdad? Porque hay otras carreras que también lo permiten y otros oficios que también lo permiten, pero que entre la filología y la narración es la que a mí me permite ver a la gente a los ojos. Me permite ir contando la historia e intuir más o menos lo que siente. Me permite conversar con las personas en medio de estar contando la historia. Es como muy diferente de ser un escritor o de estudiar filología o de analizar un texto. O sea, me permite estar con las personas. Digamos, para mí eso es como lo valioso porque estamos con las personas escuchando y contando una historia. Además que nosotras también trabajamos como la historia abierta, Mm. no, ¿qué quiere decir? Contamos la historia y no es que el público no puede hablar, el público puede hablar, o Sí, sea, eso es lo rico de contar la historia, que el público hable y entonces uno poder particip- montarse son sobre esto, participantes. participar, cambiar la historia un poquito, modificarla, vivirla juntos. Entonces a mí me parece que eso es valioso, como que esto de ser guardianes de las historias nos permite como sostener que la humanidad todavía existe y que podemos vincularnos con los otros de formas directas, inmediatas, cálidas. Creo que tal vez esa sensación viene un poco de la experiencia en primera persona. Mire, y Mm. yo hacemos talleres y en algunas ocasiones hemos hablado de lo importante que es que la persona viva, ¿verdad? La experiencia. Yo puedo decir desde mi experiencia que los cuentos nunca me han dejado caer, por ejemplo. Incluso cuando yo he estado transitando mis vaivenes emocionales que todos los seres humanos tienen, Pasamos. va a haber un cuento triste, feliz, que al rato me saca de ese estado o está para mí. Y no está relacionado con nadie más, solamente yo y el cuento y lo que ese cuento me quiera hablar. Y con esto que decía Mireia, se crea una conexión que yo no he podido vivir en ningún sitio. Al principio, por ejemplo, a mí me pasaba que contaba y terminaba sumamente drenada. Mm. Y entonces aprender a como canalizar la energía que la gente te está entregando, porque nosotros contamos y vemos las Las caras de todos, reacciones y eso te da. ¿verdad? Las facciones, las respuestas, que es un poco lo que estabas mencionando, ¿verdad? Y eso a nosotros nos viene a nutrir e incluso pasa que en escena a veces tenemos que cambiar un cuento porque, ok, vimos el público rápido, entramos en escena y estoy contando un cuento y de la nada veo que allá hay un niño y yo sé que lo que estoy a punto de decir en el cuento tal vez no debería decirlo con un niño ahí. ¿Por qué? Porque yo creo cosas, o sea, al niño puede que no le importe y que nunca hubiera pensado lo que podría yo pensar que le genera, pero hay una responsabilidad. Si yo voy a un escenario y me planto a contar un cuento, estoy diciendo, esto es mi voz, esto es lo que yo creo, por eso la modificación que mencionaba Mireia, dejemos de repetir historias que nos crean patrones y situaciones complejas para relacionarnos, más bien cambiémoslo si es necesario y pongamos esta otra perspectiva y entendamos que si yo estoy acá contando y compartiendo, también tengo una responsabilidad con las personas que me escuchan. Yo creo que voy a hablar por las dos, pero yo creo que nosotras dos sí entendemos muy bien esa responsabilidad. Es una buena palabra, sí, Sí, como responsabilidad. de, ok, yo estoy compartiendo una historia desde este lugar. Si estoy a punto de contarte algo que puede apelar a tu emocionalidad o que puede despertarte algo, lo hago desde un lugar de compartir y no con la intención de generar algo negativo O amenazar. sí, sí, yo tengo, por ejemplo, un cuento que en algún momento habla del suicidio.
yo sé que tengo ciertos espacios en los que tal vez no sería bueno contarlo porque, claro, yo no puedo decidir cómo otra persona va a actuar con lo que yo diga, pero sé que tengo una responsabilidad y espero no perder nunca esa noción de que es importante que también analice y me cuestione qué es lo que quiero llevar a escena para los otros. Porque ahora mire, ella hablaba de pequeña, le pasaba que esto de que haya gente para escuchar también es una validación, ¿verdad? Ujú. Nosotras tenemos que pasar previo a una validación personal y decir, ok, yo sí soy apta para contar esta historia y ponerme en el escenario. A mí me ha pasado que a veces no puedo contar aunque quisiera, porque no estoy en el momento ideal, puede ser, o estoy pasando circunstancias, no sé, pero entonces voy a ser responsable. Hoy no puedo contar porque me atraviesa mucho que no quiero ir a poner en escenario. Hoy sí puedo contar y desapegarme de lo que me pase y contarlo de la mejor manera. Hoy cuento para este público, hoy cuento para este otro. Seamos responsables también en eso. Muy bien. Ujú. Ok, última cosa. Muchas de las personas que van a ver el video son estudiantes, son jóvenes. ¿Qué tipo de invitación les darías a ellos sobre sus propias historias o las historias que ustedes cuentan o las historias que ellos un día podrían contar? Una invitación, recomendación. Mm, Yo creo que todo empieza por la confianza, Ok. como creer en uno mismo. Sé que puede sonar difícil, sé que es un camino que es largo, no pasa en un día, pero a mí me ha pasado que la narración oral es una buena puerta para confiar en uno mismo. Eh, Como migrantes también, creo que el consejo es esto que yo voy a contar, lo que cada uno va a contar tiene que ver con su historia de vida, con sus emociones y también con su voz. Entonces es una invitación a reconciliarse con la voz. Y cuando digo la voz es como la voz en abstracto, pero también la voz real, Ujú. ¿no? Porque La creo voz que interior. ajá, la voz, esta voz que se está escuchando, que cada uno escucha del otro, es una reconciliación con eso. Por ejemplo, yo creo que estamos bien peleados con nuestras voces en general, que tan así que decimos, voy a no quiero reproducir un audio mío en WhatsApp porque me escucho raro. Y eso tiene mucho de valorización de cómo percibimos nuestra propia voz. Entonces, yo creo que la narración oral y los cuentos son una invitación a que uno pueda de verdad decir, ah, mira, qué bien, se escucha esto contado con mi voz, con mis matices, con mis acentos, con mis palabras, y le estás dando un valor. Y entonces eso también puede como repercutir en la percepción que uno tiene, en la propia autoestima. Muy bien. Iris. Y yo pensaría, bueno, darse la oportunidad de vivir la experiencia, tal vez no cerrarnos de una a escuchar cuentos o a escuchar. Eso sería una cosa que yo podría mencionar como clave, así. Abrirnos a escuchar a otros y a las historias que están contando, porque incluso hay personas contándonos historias sin decir nada. Entonces, abrir la escucha y ya luego, si están como interesados en contar, como empezar ese proceso desde ahí, sin, no se necesita nada más para empezar el proceso, ¿verdad? Como, ok, ¿qué historia me cuento? ¿Cuáles son las historias que me hacen feliz? ¿Qué historias me Ujú. aburren? Y empezar ese proceso de autoconocimiento, tal vez un poco tomado de la mano de esta idea de la historia, para llegar a eso que Mireia dice, confiar un poco más en lo que yo tengo que decir y lo que yo sé del mundo. Porque a mí me pasaba mucho que quería contar algo, pero sentía que no sabía nada, o como, ay, que voy a estar yo diciendo algo acá cuando yo quién soy, o sea, una cosa de confianza, ¿verdad? Pero pero entonces llego a este descubrimiento de que todos tenemos una historia, todos vemos las historias de manera diferente, entonces empezar ese proceso, cómo yo veo las historias y cómo me puedo conectar con ellas desde un lugar que sí sea real para mí. Porque es muy diferente que una persona llegue y, ay, lea 5 libros, o que bueno, lo voy a leer porque me dijeron, ah, estoy conectando con la historia que quiero contar porque la escuchaba de chiquito. Mi abuela me la contaba todas las noches.
Entonces, ese es un punto sumamente, ahora lo hablábamos con un estudiante, esa es la semilla para yo empezar a encontrar esa semilla de en qué momento las historias han sido importantes y seguramente todos van a encontrar un momento, porque todos hemos necesitado tener como una historia que escuchar siempre, en la televisión, con la familia en la cena, en mi trabajo cuando estoy tirando todo, hay una narración interior. Yo siento que ese es un buen espacio para empezar a narrar o relacionarse con la narración. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias por pasar el rato con nosotros Ujú. y bueno, por llegar hasta aquí para compartir este mensaje importante, porque mi invitación a los estudiantes y al público que escuches, que de lo que hemos aprendido aquí, todos tenemos una historia, hemos escuchado historias y debemos escuchar otras historias, pero todos tenemos una historia en nuestra vida que podemos contar. Así que la meta es sacar tu voz, tu inspiración para poder contar y vivir tu historia. Y con eso cerramos. Muchas gracias, Muchas amigas, y para gracias. los demás, Chao. adiós.